esta frase que dijo Isabel Rauber, y gracias por estar acá, Isabel, que partir desde las realidades, ¿no? Me resulta realmente difícil hacer como una síntesis de lo que quisiera transmitir. Sin embargo, voy a optar por tomar como punto de partida la construcción de las capacidades y de las fuerzas del feminismo en América Latina y en Argentina. Y creo que no podemos abordar cualquier reflexión desde el movimiento feminista o del movimiento social de mujeres, la marcha del día 3, que las jóvenes maravillosas están impulsando en todo el país y que ha llegado a los países vecinos, es una buena muestra de ello. Pero no podemos hablar esto sin analizar el contexto, las capacidades, las fuerzas de que disponemos. Yo creo que el contexto de la fragilidad institucional de Brasil es algo que nos impacta y nos desafía. Digo, ¿cómo hablamos? Yo estoy como experta de Hábitat 3 en el Comité del Derecho a la Vivienda, ¿no? Y a la ciudad. ¿Cómo avanzamos en esta conceptualización? ¿Cómo la bajamos desde las realidades, como decía Isabel, a los sujetos sociales que nos interesan si no analizamos dónde estamos, ¿no? Y el asesinato de Berta Cáceres en Honduras, digo, la criminalización de los defensores de derechos humanos en Mesoamérica, Monsanto, etc. Podemos seguir haciendo una lista de supermercados de horror, ¿no? De los horrores. Entonces, yo creo que hablar de movimiento feminista o de movimientos sociales es hablar también de corrientes simbólicas en la sociedad civil. Sin embargo, estamos hablando de corrientes simbólicas en una sociedad civil que tiene aristas demasiado de derecha, demasiado anacrónicas, demasiado, digamos, cuestionadora de los avances que hemos venido haciendo en todo el proceso de democratización de América Latina, en donde la primer gran paradoja es que hemos avanzado frente a una crisis global con indicadores económicos de excelencia, dicho por Naciones Unidas, por el PNUD, ¿no? Frente a una crisis global impresionante, y bueno, a la vez, esta nuestra América Latina sigue siendo obscena. Obscena en una desigualdad que se va a expresar en los territorios, que se va a expresar en la vida de nuestras sociedades, en donde la distancia entre la riqueza y la pobreza sigue siendo el gran desafío. ¿Y por qué el movimiento feminista frente a estos temas? Porque nos interesan las vidas de esas mujeres, ¿sí? De esas mujeres que son millones de mujeres que no conocen bien sus derechos, que no saben muy bien cómo reclamarlos en toda nuestra América Latina y en nuestra Argentina. Entonces estamos aprendiendo a reclamar esos derechos. Estamos haciendo docencia permanentemente de cómo ubicar estos derechos. Y hay más de 30 años de construcción de esta agenda feminista. De esta agenda feminista que se ha potenciado, se ha imbricado, ha trabajado conjuntamente con la agenda de otros movimientos sociales. Con los Sin Tierra, con el Movimiento Social Urbano de América Latina, con el Foro Social Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ha habido un esfuerzo permanente en este proceso, en 30 años, de construcción de institucionalidades, de redes, de tendencias, de articulaciones, levantando distintos temas. Algunas preguntas no retóricas. ¿De qué ciudad hablamos? ¿De qué derecho a la ciudad hablamos? ¿De qué ciudadanías? ¿Cuál es la diversidad de esos sujetos sociales a los cuales estamos referenciando? Yo creo que hay capacidad y que hay experiencias construidas. Hay un avance en la argumentación bastante sólida. Sin embargo, necesitamos profundizar debates políticos mucho más refinados aún. Necesitamos articular desde las distintas miradas, también desde la diversidad de esta mirada, en pos de eso que a Harvey habla la quimera, ¿no? Del derecho a la ciudad. Estamos en un momento crucial, en un momento complejo, en un momento que interpela nuestras propias capacidades, en un momento que también nos interpela a nosotras, y me voy a citar a mí misma en el sentido de ¿desde qué feminismo hablamos? ¿Sí? ¿En nombre de qué feminismo? Porque hay una diversidad.
hay un crecimiento que se reconocen muchísimas voces, y esto es algo, a mi entender, es un gran avance, ¿no? Sin embargo, la pregunta, y acá los desafíos, es en esas vidas concretas de esa ciudadanía que está en condiciones de mayor vulnerabilidad, no porque sean vulnerables, no por sus propias capacidades, sino por las causas, las condiciones en las que están hombres y mujeres, pero particularmente mujeres, no voy a ahora avanzar en ello. ¿Cómo hacemos realmente para esa vida de esas mujeres migrantes, de esas mujeres de las periferias de Córdoba, de las periferias de todas las ciudades de América Latina, de las que son el 98% de las trabajadoras domésticas, que trabajan con un salario que no está equiparado al salario del peón común? A ver, ¿cómo miramos estos sujetos y cómo colocamos esto en el debate de Córdoba, del país, del regional? ¿Cómo integramos esta diversidad de sujetos sociales y políticos y el feminismo? ¿Por qué digo esto del feminismo también? Porque para hablar de la ciudad, del territorio urbano, yo creo que hay que hablar primero del territorio de los cuerpos. Si las mujeres no pueden apropiarse del territorio de sus cuerpos y decidir sobre ese territorio, estamos lejos del cuarto propio de Virginia Woolf, lejos de la casa propia, del barrio propio o de la ciudad apropiada desde los derechos ciudadanos. Y esto lo vinculo con lo que decía recién Sergio, y fíjense que todo el avance y la puesta como un tema crítico de la mayor preocupación en la sociedad latinoamericana y en la propia también un tema para hablar en particular y en mucha mayor profundidad, que es el tema de las violencias crecientes en las ciudades. Estas violencias crecientes en las ciudades ya las conocen, este público las conoce, se han transformado en un concepto legal y jurídico que es el femicidio, ¿sí? Y que es el asesinato y el avasallamiento de los cuerpos de las mujeres en el espacio público por el solo hecho de ser mujeres, por todo un concepto arraigado de la posibilidad de avanzar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Y qué hacer? En síntesis, lo que estamos debatiendo desde el conocimiento que estamos construyendo entre muchas, es plantear primero el derecho a una vida libre de violencia. ¿De qué manera? Desde la ciudad, desde el urbanismo, desde el transporte público, desde los instrumentos y las herramientas que tenemos, esto es posible de colaborar y de construir mejor. ¿Cómo entendemos y construimos la democracia? ¿Desde qué nuevos valores que interpelan la democracia? Y pareciera que es desde la diversidad, como le decía Camarín, desde la propia sexualidad y el respeto a esto, y el análisis de lo que es la división sexual del trabajo en la sociedad y lo reproductivo como valores que van a tener que ver con el territorio urbano, con el rol de cuidadoras de las mujeres, por ejemplo, del uso de tiempo de las mujeres a diferencia de los hombres, el tiempo total de trabajo de las mujeres. Numerosos estudios, entren a la página de CEPAL, por favor. 22 horas por semana más trabajan las mujeres que los hombres en promedio en América Latina. Trabajo total, reproductivo y productivo. O sea, reconocido con ingreso y no reconocido con ingreso. Entonces, estos son temas que tienen que hacer parte constitutiva del debate del derecho a la ciudad. La omisión de las mujeres está en el centro de esa agenda que nos desafía si queremos avanzar en un posicionamiento inclusivo y democrático. Lo colectivo por sobre lo individual. Y voy a dar títulos. El criterio de la redistribución en el tejido urbano. Los fragmentos urbanos, que hablan de fragmentos, de desprotección, de carencias de derechos, que van mucho más allá de las carencias económicas. Son carencias ciudadanas, de derechos ciudadanos, de seguridad, de salud, de educación, de transporte, de pavimento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Transporte, termino con esto, transporte seguro, eficiente, accesible, políticas y acciones positivas. Hay muchos instrumentos de reparación, de equiparación, que tienen que ver con estos puntos
que son las dimensiones, los vectores principales que tenemos que trabajar si queremos hablar del derecho de la ciudad inclusiva para todos.